Micón, buenas noches. ¿Qué tal? Hola Israel, buenas noches. Hola otra vez, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Hoy te quise remedar poquito, me puse esta capucha, pero definitivamente te queda mejor a ti. Muchas gracias. También Ok. gracias por la invitación, gracias a ti Israel, gracias al colectivo de Derecha Mexicana por nuevamente darme aquí el espacio entre ustedes, aquí con ustedes. No, gracias por aceptar. Teníamos la intención de hablar sobre este tema con alguien, pero no sabíamos con quién. Y eres uno de nuestros favoritos en este canal. Muchas gracias. Ok. Entonces el tema del día, que si es el fin del superpeso o no es el fin del superpeso, ¿no? Bueno, son varios en realidad, entre ellos lo que está pasando con el peso, con el superpeso, que lo vuelve superpeso, la diferencia entre la devaluación y la depreciación que se está viviendo y obviamente la bomba mediática que lanzó la calificadora Moody's a través de su filial, se puede decir, de su departamento de Analytics, el cual prevé Analytics. una depreciación del 20% del peso mexicano frente al dólar. Si no es en 2022, es para 2024, ¿no? Pues vaya, qué pronóstico tan acertado, ¿no? Por parte de la calificadora. Sí, si no en 2030 o algún día, ¿no? Sí, 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 o sea, lo importante es dar la nota, no es hacer la nota. Porque hoy cerró con bastante fuerza el peso. Abrió en 19.93 y cerró en 19.85, que es un nivel histórico. Hay que mencionarlo. El Ujú. peso mexicano no ha tenido relativa estabilidad desde, ¿qué te gusta? ¿2018? Pues sí, Y, obviamente ha sufrido ajá, depreciaciones por también lo que pasó con la pandemia. Eh, claro. y algo que también se ha dicho mucho, y sobre todo en las redes sociales, es que gracias a la administración federal actual es que el peso se ha mantenido estable, o que o cuando recién entró esta administración federal de López Obrador, que si se iba a 30 pesos la cotización frente al dólar, y hay que dejar algo muy en claro, y es que la cotización de divisas, en este caso del peso frente al dólar, no depende del gobierno federal. Puede llegar a una participación del 5% cuando mucho, y el resto del 95% restante se trata de factores externos, por el tipo de cambio que tiene nuestro país. Bueno, el Banco de México ahí juega un papel bastante importante, ¿no? Así es. De hecho, depende más de Banco de México que de la persona que está al frente del gobierno federal. Sí. Sí, porque ha tenido relativa fortaleza desde la última vez que tuvo una depreciación del 20%, que fue en el 2015, ¿recuerdas? Fue con Peña Nieto cuando se fue de los 15 a los 18 y luego estuvo en los 20, volvió a bajar a 18 y ahí estuvo, ¿no? Pero sí se ha mantenido con respectiva fuerza, ya que la mayoría de las divisas del mundo se están devaluando frente al dólar. Y más que una devaluación es que el dólar sigue aumentando de valor, sigue siendo una moneda bastante importante, sigue siendo una moneda hegemónica. Así es, de hecho son cuestiones que obviamente vamos a tratar aquí para que la gente entienda por qué el dólar está fortaleciéndose, por qué el peso no ha caído, por ejemplo, como el euro o como otras monedas latinoamericanas, como el peso colombiano posiblemente. Uy. Eh, ¿Y cuál es la diferencia entre devaluación y depreciación? Que es muy importante conocer las diferencias. Claro, un poquito antes de que vayamos hacia allá, el euro hoy cerró la Ujú, jornada en 98 centavos de dólar, o sea, un euro vale menos que un dólar al día de hoy. Y ujú. la libra esterlina cerró a $0.99, es decir, vale poco menos que el dólar, cuando históricamente es una moneda que ha representado una mayor fortaleza frente al dólar, a llegar a valer 1.40, 1.50, 1.30. Pero es que en el Reino Unido han hecho de todo, ¿eh? Pues es que ahorita tienen un terremoto político, tienen un terremoto social, económico, lógicamente, como el resto de Europa. Eh, la unión de los 27, que es la Unión Europea, los 27 miembros actuales, pues también obviamente están batallando con la situación de Rusia contra Ucrania, la cuestión energética precisamente derivada de la misma.
Hay que recordar que Europa tiene la moneda del euro y la política económica de esta moneda se dicta en Bruselas. Entonces, Claro. los países miembros de la Unión Europea no tienen una libertad de poderse mover, pero son cosas que vamos a ir viendo. Sí, hay que ir desmenuzando, ¿no? Ahorita que Claro, mencionaste la Unión Europea, hay que, pues, recordar que la Unión Europea ya está por empezar el invierno. Tienen ahora sí que el problema del gas ruso, desde que empezó la guerra. el invierno Otro, se acerca. que en invierno históricamente a Rusia le favorece el invierno, ¿eh? Si nos vamos a la historia, Pues díselo a Napoleón, díselo a al al señor del dictador del bigotito, bigotito. sí, 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 sí. porque Instagram es muy sensible. Una vez me tomó un video con Horacio Justo que estaba genial. Pero en fin. Muy bien, entonces, si gustas tocar los temas y aquí los vamos desmenuzando. Ok, alguien manda saludos desde Ciudad de México. Qué genial que nos estén escuchando el día de hoy. Ahorita estamos Hola, hola, pasando un por el saludo norteño. a la Ciudad de Y, México. Fíjate, te voy a hacer algo muy, muy curioso y es que esto me voy a salir un poquito del tema y es amigo, que viendo, viendo mis estadísticas en redes sociales, resulta que me ven más de la Ciudad de México y de Tijuana que de ajá. mi ciudad Mexicali, incluso de Bueno, Bogotá y Tijuana está de cerquita, ¿no? Lima. Sí, pero pues aquí está ¿De Tijuana Lima y aquí está también? Mexicali, o sea, ¿Lima, Perú? ¿perdón? Sí, Lima y Bogotá. Saludos, Costa Rica, qué genial. Entonces, un saludo a todos. Pero sí, bien dicen que nadie puede ser profeta en su tierra, ¿no? No, bien lo dicen, bien lo dicen. Yo estoy en Sonora y sí, sí, cierto. La mayoría del público está en Ciudad de México. Por eso el Ah, pero un formato en Derecha saludo. Mexicana siempre se publica en Hora Ciudad de México, Monterrey. Ah, un gran saludo a la capirucha. Genial, genial. Bueno, hay que ir desmenuzando un poquito los conceptos de evaluación, depreciación y volvemos a lo de la Unión Europea. ¿Qué te parece? Claro que sí, pues de hecho van a ir de la mano. Genial. Muy bien. La devaluación y la depreciación hay que dejarlo muy en claro y es que en ambos casos es una disminución en el valor nominal de una divisa. En ambos casos la moneda pierde valor frente a otra. Entonces me van a decir, oye, pero entonces no es lo mismo. No, no es lo mismo. Tienen repercusiones diferentes. eh, Se dan por cuestiones también muy diferentes. Vamos primero con la más famosa y para cualquiera que lo escuche la más infame, ¿no? La devaluación. La devaluación se da por la autoridad monetaria del país, en este caso de un banco central. Que sería El banco, Bánjico en nuestro caso. en Bánjico nuestro en caso, el México. Banxico. Así es. Eh, y ustedes me dirán, bueno, entonces, ¿por qué un país o por qué un banco central Ajá. decidiría eliminar el poder adquisitivo de una De moneda? una moneda. Bueno, esto tiene repercusiones macroeconómicas, pero también microeconómicas, porque si un país devalúa su moneda, digamos, en un 50%, Ujú. esto ayuda a las exportaciones del país, a lo que el país le vende al mundo. Por ejemplo, tenemos aquí digamos que tenemos esta monedita de chocolate y que tenemos una Una galleta. galleta María. Ah, ok. Resulta que yo le quiero vender más productos a quienes me pagan con esta moneda. ¿Y qué Ok. pasa? Entonces el Banco Central devalúa la moneda a la mitad. Imaginemos de que estas están uno a uno. Una de estas ¿Un equivale dólar a en una de México? estas y Ajá. viceversa. Ok. Y la autoridad monetaria decide devaluar la moneda al 50%. Entonces, con lo que antes compraban un solo producto, ahora pueden comprar dos, porque perdió la mitad de su valor. ¿Y qué pasa? Pues lo que yo vendo al mundo que me paguen con esta moneda, ellos van a poder comprarme más. Voy a incrementar mis ventas. Pero hay un Que eso detalle. lo hizo mucho. Eso lo hace Ujú. mucho China, ¿no? La manipulación del yen. Exactamente. ¿Por qué? Porque ellos están vendiéndole a todo el mundo, pero tiene su contraparte. Y es que encarece las importaciones, lo que el país le compra al mundo. Si lo que yo importo, lo que mi país con esta moneda importa,
y se paga con esta, pues voy a necesitar ya más monedas de esta para poder compensar la pérdida de valor. En pocas palabras, voy a necesitar, como perdió el 50% de su valor, necesito 1.5 galletas para poder pagar con lo que antes me costaba una. Me encareció, tengo que usar más de mis monedas para poderle comprar otra vez al mundo. Eso es una cuestión de la devaluación, que sí, ayuda a las exportaciones, pero vuelve más caras las importaciones porque tengo que pagar más de mi moneda local para convertirla con la que le pago al otro país. También una de las cuestiones que puede darse una devaluación es cuando el Banco Central inyecta dinero a la economía bruscamente. Ok. Al inyectarle el dinero bruscamente, lo que hace Argentina. es que Argentina es un gran caso. La Argentina, un saludo si alguien nos ve de De la hermosa Argentina. Argentina. Pero ¿qué pasa? Pues obviamente cuando tú inyectas una fuerte cantidad de dinero a tu economía, tú devalúas tu moneda. ¿Y qué pasa? Empiezas una espiral inflacionaria. ¿Por qué? Porque tu moneda perdió poder adquisitivo, perdió valor. Sí, o sea, Esas el son las mercado cuestiones. se tiene que ajustar a la masa monetaria, ¿no? Así es, así Ok, es. ok. Ahora bien, la depreciación. Obviamente esto es el modo general para no enredar mucho a la gente, a Claro. todas las personas que lo están viendo, pero ahora vamos con la depreciación. La depreciación es la pérdida también de valor de una moneda frente a otra, pero aquí no necesariamente, o en algunos casos sí, entra la entidad monetaria. ¿A qué me refiero? Actualmente está lo que se conoce como el mercado de divisas, lo que a mí me gusta llamar en realidad el casino de las divisas, porque ahí también pues se El, especula fuertemente con las monedas de los sí, el países, famoso Forex, ¿no? El famoso Forex. el famoso Forex. Sí. Imaginemos que esta moneda de chocolate, Ajá. históricamente ha servido como refugio de valor en los momentos de crisis, como el dólar. Ok. Y yo aquí tengo mi peso mexicano, o bueno, Ok. el peso de cualquier otro país. Y resulta que hay una tormenta económica o una sacudida política económica fuerte. ¿Qué pasa? Los inversionistas que tienen esta moneda, la mía, la van a empezar a cambiar por esta. Entonces, ¿qué pasa? Que esta, conforme más inversores, especuladores o grandes capitales comiencen a cambiar esta moneda por esta, va a empezar a perder su valor. Y Ok, la que aquí cotización de me esta, uh-huh, aumenta. Que aquí me gustaría usar un ejemplo de los últimos días, que el peso colombiano ya está cerca de los 5,000 pesos por dólar, cuando uh-huh, inicialmente, antes del cambio de gobierno, estaba en 4,400, 4,600, por ahí fluctuaba, ¿no? uh-huh. Y ahorita que estabas mencionando inestabilidad política o eventos políticos que agravan más las crisis, porque de por sí ahorita las economías de la región de Hispanoamérica se van a ver afectadas por lo que parece ser que habrá una crisis el año siguiente. Ahí entra otro factor que es la inestabilidad política local de cada país, ¿no? Así es. Y muchos estarán diciendo, bueno, Economicón, pero ¿qué no comentaste al inicio que no tenía que ver el gobierno? Cuando hay una situación fuerte de inestabilidad política, obviamente sí, pero México no ha sufrido de esa inestabilidad durante Aún ya no. varios años, pues entonces no estamos a la Uh-huh. par. No, Entonces, todavía no. básicamente, eh, no, lo dudo bastante. ¿Eh? Tendría que pasar Sí, algo muy fuerte, pero esa es la depreciación, que en el mercado internacional de las monedas, los grandes capitales, en el momento de sacudidas económicas o políticas fuertes, cambian la uh-huh, moneda local por el dólar, por ejemplo, la moneda históricamente de valor, de reserva de claro. valor, y esta empieza a cotizarse más y más y más, y está a perder más y más y Que más. quiero usar un ejemplo actual, así Ujú. como estamos hablando de que en este caso sería una depreciación del peso argentino. Mm. Bueno, devaluación porque ellos imprimen, En este, y bueno, exactamente. devaluación. También hay otros, o sea, otros factores en la región que son bastante curiosos, como la apreciación del real brasileño, que ha ganado como el 10% frente al dólar en lo que va del año. La verdad es bastante impresionante. El Quetzal, el Quetzal El, también que, se ha comportado muy bien. el Quetzal. El Quetzal guatemalteco Uh-huh. Y también se ha y el comportado peso bien. mexicano, pues ahí la lleva. También tiene ganado creo que el 4% desde que empezó el año. Cuando otras monedas de la región, la verdad, les han estado dando una paliza. O sea,
Chequemos el peso argentino, el peso colombiano. No estoy seguro del comportamiento No. del sol peruano, pero sí, o sea, ha sido un efecto en la región y prácticamente las únicas monedas que se han estado apreciando desde que empezó el año es el real brasileño y el peso mexicano. Así Que es. ahí habría que checar que los factores de gobierno no son tanto ideológicos, porque ciertamente Colombia tiene un gobierno que es bastante inclinado a la izquierda y tiene este problema de la moneda porque no genera certidumbre. Bolsonaro pues es un derechista duro y el real brasileño es apreciado, pero aquí en México tenemos un gobierno de izquierda y se ha portado relativamente bien el peso, ¿Mm? que yo ahí creo que tiene que ver mucho la autonomía del Banco de México, que ha sido lo que nos ha salvado en este momento. Muy bien. Ahí tocas un tema muy importante. Ajá. Y es que, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre Europa en este momento y el peso mexicano y México en este caso? ¿Por qué las monedas se están comportando tan diferente y por qué las últimas fechas le han llamado el superpeso? Bueno, eh, hay que entender una cosa y es que una de las herramientas que utilizan los bancos centrales para su política monetaria son las tasas de interés. ¿Qué significa esto? Que las tasas de interés marcan las pautas de qué tanto abren, digamos, la válvula del dinero en la economía y qué tanto la cierran. Entre más alta sea la tasa de interés, es que más le cerraron a la llave. Entre más baja, es que más le abrieron. Así para que se entienda fácilmente. En este caso, como hay una Uh -huh. espiral inflacionaria en los Estados Unidos muy elevada y también en gran parte del mundo, la Fed ha estado cambió totalmente su esquema. Desde hace muchos años, la Fed venía manejando una tasa de interés que iba desde el cero hasta el punto Sí, 25%. O sea, el dinero era regalado. Tú te sí, podías endeudar de lo que quisieras. y hay países que llegaron a tener tasas negativas, incluso como el caso de Japón, que el caso de Japón también está muy exótico, se parece al de Inglaterra. Y El aquí caso alguien de nos está Japón es comentando, otra cosa. O sea, Japón es ajá, una cuestión totalmente atípica. Creo que Japón son debe, los debe monos, de ¿no? analizarse desde otra perspectiva, desde otro ángulo, Ok, ok. porque nos muestra, por ejemplo, que el PIB no lo es todo. Japón No, tiene muchos, muchos, muchos años en un estancamiento económico con tasas de interés incluso negativas, pero es un país de primer mundo. sí, Y tú lo ves y dices, oye, pues si esto es un estancamiento económico, pues yo quiero uno para mi país. Pero si gustas, podemos revisar el caso de Japón independientemente, porque ese es un tema maravilloso, lo que pasa en sí, Japón. sí, me encanta, me encanta. Mira, antes de cambiar de tema, de irnos ahora sí que de América, alguien está Ujú. comentando, una moneda de reserva, como lo que pasó con el patrón oro. Sí, exactamente, el dólar en este momento es una moneda de reserva y desgraciadamente el dólar ya no está respaldado en nada salvo el factor confianza, que es algo así Así es. como, ¿cómo lo llamarías tú, ese factor confianza? ¿Extorsión? Pues mira, vendría siendo un vale porque sí, ya. Porque Total. yo digo, O sea, porque yo lo digo. Hay que dejar algo bien claro y es que uh -huh, el patrón oro tiene dos momentos muy importantes con respecto al dólar. ok, Desde los años 30, el dólar fue retirado del patrón oro para las cuestiones internacionales. uh -huh. Desde los años 30. Y Ok, desde antes de los la años guerra. 70, exacto. Y en los años 70, en el 71, es cuando Nixon lo decide sacar totalmente para las Completamente. cuestiones también internas. Así es. O sea, son dos momentos muy específicos en la historia en los cuales el patrón oro desaparece del dólar. Y realmente esto dio a paso a lo que son las monedas fiat. Fiat en latín significa hágase, en pocas palabras, que un gobierno, o bueno, un banco central, puede imprimir el dinero que le plazca, cuando le plazca y la manera en que quiera. Siempre y cuando haya quien lo compre, ¿no? Como el Siempre y caso del cuando dólar. haya quien lo compre. Porque no es lo mismo imprimir dólares que imprimir pesos argentinos. No, pero por supuesto que no. Ok, ok. Y Entonces, eso, fíjate que es otra cuestión, ¿eh? Precisamente cuando devalúas tu moneda, en el caso, por ejemplo,
de la Argentina, que lo ha venido haciendo a través de imprimir dinero a lo loco, pues Ajá, eso también encarece las deudas internacionales que tengas. sí. ¿Por qué? Porque necesitas pagar imprimir muchísimo dinero para pagar tus obligaciones, con dinero que no vale nada, y lo estás golpeando a tu sociedad, golpeas a tu gente, a tu economía local, con dinero que no vale nada y una alza monstruosa en los precios. Algo parecido a lo que le pasó a Alemania de los años 20 en la República de Weimar. Sí, que es destruir los ahorros de los trabajadores, incluso destruyes deuda porque si tú eres banco y prestas dinero y tienes tasas fijas, estás destruyendo también la deuda. Bueno, quiero moverme un poquito hacia lo que es Moody's, o bueno, en este Mm. momento Moody's la parte que nos dio esta nota mediática, Moody's Investor Service, o simplemente Moody's, que pues es una calificadora, ¿no? Que hace una calificadora, se dedica a básicamente evaluar el riesgo de las empresas y de los mercados y dan recomendaciones. Ujú. Ok. Muy bien. Ya salió el subgobernador del Banco de México, Jonathan Head, Hill. o sí, Ujú. Head, a decir que pues lo que está diciendo Moody's, que la neta, que ni al caso, que nada que ver, que duda mucho sobre una futura depreciación del peso de ese tipo. Ujú. Y el economista señaló que la significativa salida de capital de los portafolios en los últimos 3 años no se ha reflejado en el tipo de cambio. Ujú. Esto puede ser porque siguen entrando, ahora sí que ingresos récords en cuanto a remesas. Y otro tema del que no se trata tanto en los medios, que está entrando bastante dinero a México. ¿Por qué? Porque las empresas están saliendo de China. Y México, Ujú. al estar lejos de Asia, es un lugar que atractivo, o sea, se ve bonito, está lejos de Asia, está lejos de Europa, que tienen, tienen el problema del gas, tienen una guerra. ¿Por qué lejos de Asia? El, el, los inversores tienen miedo a que el conflicto de Taiwán escale mucho. Ese es otro factor. Y no nada más las empresas europeas, también las empresas chinas mismas Uh están -huh. viendo, este, están invirtiendo fuertemente en México por esta guerra arancelaria que empezó con la administración de Donald Trump en los Estados Unidos, pero que Biden definitivamente ha continuado, ¿no? Lo Sí, cual claro. siempre nos muestra que republicanos y demócratas pues realmente son lo mismo. Entonces, Sí, eso también ha fortalecido. en su momento los demócratas criticaron mucho la línea dura de la guerra contra China y ahora que están en el poder siguieron esa misma línea. Así es, lo que pasa es que México tiene una posición privilegiada porque pues está a un ladito de uno de los mercados más grandes del mundo, hay que decirlo con todas sus letras, que son los Estados Unidos. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, no es lo mismo, gracias a los tratados internacionales que tiene México, y en especial el TEMEC que tiene México con Estados Unidos y Canadá, pues puede llegar una empresa china, Uh en -huh. este caso hay un parque industrial llamado Hofusan, y ¿El que está ahí, en por Hidalgo? ejemplo, está en Hofusan, hay uno, creo que iban a abrir uno en Monterrey, si mal no recuerdo, Porque hay también. un parque Bueno, bastante grande en Ciudad Sagún, Hidalgo, y ahí hay varias empresas como esta Bike, o sea, es es una empresa de carros, pero ensambla en de auto. México. Lo que pasa es que es una situación estratégica. No es lo mismo ensamblar, por ejemplo, una silla en México, pero obviamente con una inversión china, y cruzarla a los Estados Unidos Uh gracias al -huh. TEMEC sin aranceles o con aranceles muy bajos en muchos casos, que págate un flete marítimo desde China a los Estados Unidos, Y pagar págate arancel. obviamente los aranceles que van a pagar. Ajá. No es lo mismo. Entonces, la misma silla fabricada en China te puede costar $40 a lo mejor, pero la misma silla fabricada en México te va a costar 20, por ejemplo, o Claro. 25. Que también hay otra cosa, y es que los directivos en estos parques industriales chinos en México, pues realmente los directores son asiáticos, ¿eh? Hay que dejarlo Sí. también muy en claro. Los altos ejecutivos o los puestos clave o importantes están ocupados por personas chinas, asiáticas.
Hay mucho coreano también, pero sí asiáticos. Ajá. Y es lo mismo, ¿eh? Aunque sean coreanos, o sea, y la industria coreana aquí también protege a los coreanos y los puestos clave son de coreanos. Sí, sí, y tengo entendido que los coreanos son muy malos patrones. Tienen fama. Fíjate, no sabría decirte. O sea, puedo hablar de la fama y así, pero no sé. O sea, Sí, sí, obviamente, pues vivo en Mexicali, es una ciudad industrial ajá. también, hay mucha empresa coreana, china, estadounidense, pero pues no sabría decirte. Sí, eso me lo dijeron amigos de Monterrey que trabajan en las industrias en Monterrey y ahora sí que experiencia pura de amigos que colaboran aquí en Derecha Mexicana. Entonces, la neta sí les creo, ¿eh? Porque, bueno, en Corea se suicidan trabajando, entonces sí tiene sentido que presionen demasiado. Pero para no irnos tanto del tema, ya que estamos hablando ahora sí de Asia, ¿por qué no hablamos un Ujú. poquito de lo de Japón? Pues mira, eh, en este caso, Japón vive años, como comenté, en un estancamiento económico. Del Está boom de yendo los... Ajá, a la inversa de otros países, en lo que otros países están subiendo sus tasas de interés. China las ha estado bajando. Digo, Estados Unidos, Japón también las ha estado bajando, sí. porque la Junta Monetaria de ahí considera que esa es la práctica correcta, ¿no? Seguir inyectando más dinero a la economía Masa monetaria, ajá. para sacarla de ese estancamiento económico. Y me dirás, y algunas personas se preguntarán, bueno, entonces, ¿por qué están subiendo las tasas de interés en el mundo, no? Como venía Ujú. comentando, es por esta cuestión inflacionaria que se está viviendo. Pero hay un detalle, y esa es la gran diferencia también entre México, por ejemplo, y Europa. ¿Por qué se está viviendo el superpeso y por qué el euro se depreció tanto? Porque Estados Unidos sube su tasa de interés y Banco de México le ha podido llevar el ritmo Le ha seguido el paso, ajá. en las alzas de interés. Por eso dicen, oye, ¿sabes qué? Si bien el incremento en las tasas de interés cierra la llave al dinero que está en la economía interna, los especuladores, grandes capitales, grandes inversores, buscan también a los países que ofrezcan más rendimientos para su dinero. Claro. Ayuda, digamos, a los grandes, pero cierra la llave de la masa monetaria en el país. Pero dicen los grandes capitales, oye, ¿sabes qué? Pero a mí me conviene entonces meter mi dinero ahí, porque en ese gobierno o en esa moneda, porque me va a dar mayores rendimientos. Entonces, si Estados Unidos incrementa esa tasa, México también lo ha estado haciendo. El Banco de México lo Sí, ha podido llevar han estado a muy a cabo. la par, ¿no? En cuanto a los incrementos, Exactamente, la Reserva Federal anuncia 75 puntos base y, oh sorpresa, a la semana Banxico también. exactamente. Aunque ahorita Ujú. hay que ver cómo vamos a cerrar el año porque ya han salido algunas notas que dicen que el Banco de México ya no le quiere seguir el ritmo a la Reserva Federal, que yo creo que eso nos va a perjudicar si dejan de seguirle ese ritmo por lo menos de aquí a finales de 2024. Mira, muy posiblemente lo que va a pasar es que no le van a llevar el ritmo tan fuerte, ¿no? Sí va a haber incrementos, pero ligeros. Las tasas están en niveles récord. Pero ¿qué pasa con Sí, Europa y el euro? Como comenté al inicio del en vivo, eh, Europa, todos los 27 miembros de ahí, tienen su política monetaria en Bruselas. ¿Y qué pasa? Bruselas por la cuestión de la guerra contra Ucrania, eh, obviamente los problemas con los energéticos, las alzas en los precios también de la electricidad, de los combustibles que los tienen vueltos locos a los pobres, sí, no ha podido llevarle ritmo a la Fed en las alzas de las tasas de interés. Entonces el Banco Central Europeo dice, ¿sabes qué? Tal vez tú lo subirás 75 puntos base, pero yo la verdad lo voy a subir nada más 25, muy poquito, muy por debajo. Y como no le ha podido llevar el ritmo a la Fed en ese aspecto, los grandes capitales dicen, oye, ¿sabes qué? No me conviene meter mi dinero en euros porque no le está llevando el ritmo a la Fed. No me está incrementando tanto, no me da tanto a mí. Entonces, si puedo cambiarlos por pesos y dólares, mejor. Y por eso el peso ha mantenido un muy buen ritmo. Por eso el peso se ha mantenido estable con el tipo de cambio. que aquí hay que checar el caso de la libra esterlina. Esterlina se parece muchísimo al caso que estabas mencionando de Europa.
ellos no han podido subir las tasas al ritmo de la Reserva Federal porque ellos tienen un problema con sus bonos de deuda. Ya no los pueden, si suben la tasa al ritmo de la Reserva Federal, no van a entrar en default y ya no los pueden pagar. Entonces Sí, mantienen un interés relativamente bajo del 4%, que para este momento 4% es nada en el mercado internacional, se lo traga porque la no lo, inflación. sí, porque no lo pueden subir y, y sorpresa, esos bonos ya nadie los quiere, los están vendiendo con rebaja, es decir, si este bono vale 100 libras, te lo puedo comprar si me lo das en 90 libras a esa tasa para compensar la inflación. Para quienes nos estén viendo y digan, bueno, ¿qué son esos bonos que dicen? Hay maneras en las cuales un país se puede hacer de recursos. Uno de ellos es imprimir dinero, pero pues pegas en la Ujú, inflación, y la claro. otra es recurrir a los bonos de deuda. En este caso, el gobierno de un país pues imprime unos bonos con los sellos del país y los mete al mercado de los bonos. Obviamente, dicho país te dice, ¿sabes qué? Voy a vender tantos bonos por tanto cantidad de dinero y te voy a ofrecer un rendimiento. Conforme vayan comprando esos bonos, el país va a ir obteniendo, va a ir obteniendo dinero o capital, pero obviamente también se compromete a pagar eso que tú le prestaste más el interés que te prometió. Pero en este caso, eh, Gran Bretaña o el Reino Unido no puede por el momento hacer esto. Y sus bonos de deuda, están muy por debajo en estos momentos de la inflación. También por eso su moneda, la libra esterlina, se ha estado depreciando tanto con respecto al dólar. Porque si bien se están manejando Ujú. tasas de interés del 8.70, 8.80, el, el Banco de Inglaterra nomás dice, pues yo puedo darte el 4%. Y Sí, eso y el no es 4% es nada. como de, estaba muy bien en el 2020, ahorita no, el 4% no me sirve de nada como inversor. Eso me funcionaba en 2019, ahorita pues realmente no. Ujú. Sí, y de hecho el argumento de Moody's, aparte del modelo matemático basado en el 2008 para decir que se va a depreciar el peso un 20%, es decir, que se vaya de 20 a los 24 pesos, que ahorita está en 19.85. O sea, el argumento fuerte es que si el Banco de México le deja de seguir el ritmo a la Fed de la forma que se lo ha estado siguiendo en los últimos meses, ya puede haber una situación en cuanto a salidas de capitales y una depreciación del peso. O sea, ese es el argumento real, ¿no? Ok, vamos. El caso de Moody's Analytics es muy especial, a mi forma de ver, Ujú. porque hay dos importantes rasgos. El primero es lo escandaloso de la nota, Sí, mucho. y dos, es que se puede volver una profecía autocumplida. Vamos por partes. Ok. El día jueves, Moody's Analytics saca un informe sobre que se vio una fuerte depreciación del 20% del peso frente al dólar. Y tú Claro. dirás, oye, pero ¿en qué se basa Analytics? Bueno, Ajá. la base es el comportamiento que tuvo el peso frente al dólar durante la recesión, durante la crisis de recesión del 2008. Ujú. ¿Qué pasó? Al inicio de la crisis, el peso se depreció, bajó, después se apreció, volvió a subir y después volvió a caer. Eso es uno de los puntos que da Moody's Analytics, lo cual a mí se me hace un absurdo total, porque decir, mira, lo que pasa es que al inicio de la pandemia el peso se depreció, volvió a subir, entonces le falta esa caída, ese tercer paso que era la caída. Eso es Sí. la base que da Moody's. Y como bien Bueno, dices, el segundo caso fue también las cuestiones de las tasas de interés. Pero aquí está el detalle. Moody's, sus clientes son grandes capitales, son grandes especuladores y son sí. países también. Si estos clientes tan poderosos y tan grandes ven que Moody's está diciendo eso con una base realmente muy débil, porque la base del análisis es sumamente débil, diciendo, es que mira, como se comportó así en 2008, entonces así también se va a comportar ahorita, ¿eh? Sí. Y hay ¿Qué que, clase de profesional eres? O sea, y entonces, hay ¿qué que hacer pasa? una nota importante, Economicon. El, es un dato que me sorprendió muchísimo, pero dice, el 85% de las transacciones hechas en pesos se hacen Mm, fuera de México.
Mm. Y yo la primera vez que lo escuché me quedé, o sea, ¿cómo? ¿Por qué? Si somos casi 130 millones de mexicanos que utilizamos el peso como moneda de cambio diario, que hacemos transacciones, pero yo creo que eso se refiere más al mercado especulativo, ¿no? Al mercado de divisas, al mercado especulativo, eh, también tiene que ver con los agregados monetarios, que ese es otro tema también, ¿no? Sí. Las diferentes, ¿cómo le podemos decir? Los diferentes niveles de dinero que hay, que se pueden dividir en Sí. M1, M2, M3, y la gente que nos estará viendo dirá, ¿qué es eso de agregado monetario? Los Ajá. agregados monetarios, pues son simplemente tipos de dinero que hay. Pero ahorita no me voy a meter en eso, no se preocupen, eso sí que lo vemos también en otro en vivo para no revolvernos. Sí, eso es muy Eh, complejo para... Ujú. exacta. Y fíjate que se puede platicar bien, pero ahorita no quiero revolver a la gente y quiero dejar muy en claro lo que está haciendo Moody's, porque Ujú. lo puede volver una profecía autocumplida. ¿En qué aspecto? Como te decía, estos grandes capitales o estos enormes clientes que tiene la calificadora, pues van a decir, oye, mira, viene una fuerte depreciación del peso. ¿Y quién dice? Pues Moody's. Ellos no se van a meter a leer por qué. En la página de Moody's Analytics te dicen que ellos guían a sus clientes para que tomen mejores decisiones financieras. Sí. ¿Qué te están diciendo? Ajá. Nosotros los guiamos. Yo lo guío. Moody's lo guía. Ustedes saben si lo hacen, no es un consejo, pero Pero yo te ahora sí estoy que diciendo dense. y exactamente, tú vas a seguir mi guía. Si Ujú. sus clientes ven el reporte, ¿qué va a pasar? Van a decir, ah, claro, viene una fuerte depreciación, porque lo Y dice van a Moody's y vender ya. pesos. Sí, y van a ¿Y qué vender pasa? los pesos que tengan Van a cambiar sus pesos por dólares por dólares. por temor a lo que dijo Moody's con una base sumamente débil. ¿Y qué pasó? Pues que se depreció el peso frente al dólar. ¿Pero por qué? Porque fue el documento de Moody's el que originó esto. Hay que recordar, la economía y las finanzas también tienen un gran componente Y psicológico. sentimientos. Sentimientos Sí, también tiene. o sea, lo psicológico pesa muchísimo. Así como cuando una Ajá. recesión, si tú estás escuchando las noticias a cada rato que se acerca una recesión, obviamente vas a dejar de consumir por el miedo. Puede haber bases, pero también puede no haber bases que demuestren que viene una recesión. Pero Sí, tú por temor, que en ¿mm? el mercado eso se le llama food, ¿no? Ujú. Entonces, Miedo, tú, incertidumbre. tú dejas de consumir Ujú. porque supuestamente viene esa recesión, prefieres tener tu dinero líquido en vez de invertirlo, en vez de poner esa empresa que querías o en vez de gastar en cosas, en mercancías variadas. ¿Y qué pasa? El PIB se estanca, se detiene y te dicen, ah, mira, ya ves, si vino una recesión. Oye, pues tú la ocasionaste porque infundiste el miedo. Aquí, con Moody's, Ujú. es exactamente lo mismo. Oye, hablando de recordar cosas y de estas grandes calificadoras, en el 2008, cuando fue lo de la Ya crisis sabía. del oso prime, es que estamos conectados, cuando fue la crisis del oso prime, una de esas calificadoras, no recuerdo si fue Moody's o fue una de estas grandotas, ¿te acuerdas cuál fue? El caso es que dijo, Fue los Moody's, bonos subprime están sólidos, cómprenlos, no pasa absolutamente nada. fue Standard and Poor's y fue Moody's Estándar, justamente. ellos dos, Mira, y pasó exactamente todo lo contrario, ni eran sólidos, eran pura basura esos bonos. Y ellos deja aconsejaron, tú, compren como si no hubiera un mañana. deja tú. Lo que pasó también con Lehman Brothers es que le habían dado, una semana antes de su quiebra, le habían dado calificación doble A o triple A, no recuerdo, o sea, le habían dado Grado de calificación, inversión, ¿no? le dieron grado Grado de de inversión. inversión, grado sólido, y a la semana siguiente quebró. Pero ¿qué pasó? Pero Pues se descubrió que en realidad sus calificadoras vendían sus la calificaciones. ¿Por qué? calificación. Y se lavaron las Porque manos diciendo, nosotros aconsejamos, exactamente, ese es el guiamos. gran secreto. Aconsejamos. Oye, entonces, ¿qué validez tiene tu calificación? Bueno, pues la puedes tomar en serio o no la puedes tomar en serio. Claro. Ahora Pero sí que obviamente bolita de... Ajá. Ahora sí que le bolita vas de a cristal, poner, nomás la que tú tienes ahí, ¿eh? pues creo que la tengo de este lado, aquí está.
Esa, mira, esa Sí, sí ahí está, ahí funciona. está. Ahí está, esa sí funciona de perdida, ¿eh? Ok, Porque ok. no hay que ser un brujo económico para saber que Grecia está mal y que sus bonos son Son W basura. o triple B, son grado especulativo, o que Venezuela tiene bonos altamente especulativos. O sea, no hace falta una bola de cristal como No, esa. no, definitivamente Pero no. cuando Ujú. realmente se les necesitó, cuando realmente tenían que calificar esa basura de los CDOs, cuando se les necesitó, verdaderamente, con la cuestión crediticia y de liquidez de las empresas, como en este caso Lehman Brothers, ahí Ajá. fracasaron, ahí quebraron y dijeron, es que sabes qué, es que pues nosotros somos, pues nomás aconsejamos. ¿Y por qué le diste calificación de grado de Ajá. inversión? Y Es pagaron que una multita, ¿no? Una multita de, ahora sí que un monto no, ridículo como $100,000, o sea, para los millones de dólares que manejan en capitales ellos. claro, o sea, y al final descubriste que los fondos de inversiones, fondos mutuos, fondos de pensiones, en realidad las tenían extorsionadas. Es que si tú no me Sí. das la calificación, voy a ir con Standard Poor's. O si tú Y Standard ese me la Poor's va a no me la dar. das, voy con Moody's. Pues sí, Sí, ahora libre sí que mercado, ¡ja! No es lo lo que el creo. cliente quiera. Ujú, es el cliente lo Sí. que quiera. Y Ah, ahora hay, bueno, que no sé si quieras terminar la idea. simplemente lo que digo, o sea, hay libre mercado, o sea, no lo creo. O sea, ahí No, 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 ellos no. ellos se hicieron el traje a la medida. Dijeron, Claro. voy a crear este sistema, voy a crear estos bonos basura y yo mismo me voy a encargar de darles la calificación. ¿Para qué? Para yo ganar. Sí, ellos hicieron el traje a la medida. Claro. Ok, otro punto que me gustaría tocar ya aprovechando que ya estamos aquí Sí. es que, bueno, a principios de año estaban diciendo, bueno, puede que haya recesión. Ahora el discurso ya cambió y ya están diciendo, sí va a haber una recesión, pero estaban diciendo, va a ser como la de 2008. Y en este momento, ya los análisis y artículos más o menos serios que he leído, ya la están comparando con 1970 y ya no tanto con 2008. Mm. No sé si te gustaría explicar qué tan bueno o malo es eso. Bueno, Las dos mira, crisis fueron fellitas, ¿no? hay que recordar que México durante los años 60, 70, 80 vivió una estabilidad monetaria fuerte, vivió una Sí. estabilidad social fuerte. Eh, si ustedes entran, por ejemplo, a una herramienta que a mí me encanta, que es una calculadora de la inflación del INEGI, Mm. ahí es muy sencilla de usar, les va a pedir simplemente parámetros en fechas y van a descubrir que la inflación en los 70, en los 80, era brutal, era de los 130, 180% anual, o sea, eran situaciones bestiales de inflación por la misma inestabilidad que se tenía. Sí. No, no Que, puedes comparar, no puedes ajá. comparar eso de que va a ser como 1970, no es que va a ser como 2008, no Pero ya, necesariamente. ya lo estoy viendo para la economía global, o sea, no tanto para México, ¿eh? Mira, en el aspecto de los 70 se refiere por la crisis de petróleo que hubo en el 73, Ujú. que fue eso. En ese año, en esos años, los Estados Unidos, por ejemplo, tenían sus muscle cars, que eran carros monstruosos de Muscle 8 cars. cilindros. Preciosos, Eh, me encantan. Tú le metías gasolina, te consumían gasolina a lo bruto, pero pues la gasolina te Pero era costaba, baratísima la gasolina era ya, o barata, sea. era baratísima. ¿Y qué Ujú. pasó? Pues la OPEP, que no deja de ser un cártel, que es Sí, un es un cártel, cártel. pues es un cártel definitivamente, que es un grupo, se asocia para entre ellos modificar el sistema de precios. Manipular es la palabra correcta económico. Sí, 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 manipulan el sistema de los precios en este caso, o de las Ujú. existencias que haya, por una cuestión de una guerra que vivía Estados Unidos, la famosa Yom Kippur, eh, Bueno, la vivía apoyando Israel, ¿no? a Israel precisamente, Ujú. pues entonces los miembros de la OPEP, Su entre ellos mayoría Arabia Saudita, árabes. Ajá. dijeron no. Entonces, ¿sabes qué? Te pones contra nosotros, pues entonces vamos a cerrarle la llave.
vamos a bajar la producción de petróleo. Y vamos Abruptamente de un día para otro. ahí, Ujú. sí, y vamos a pasar la cotización del barril de petróleo, prácticamente la dobletearon también. ¿Y qué Sí, pasó? Pues sí, los precios de los combustibles se fueron a las nubes. Por eso dejaron ujú. de existir los muscle cars, porque la gasolina, el combustible se disparó de precio de un día para otro y la gente ya empezó a ver mejor a carros más económicos, 4 cilindros, autos japoneses, por ejemplo, que estaban, pues Sí. eran compactos, muy rendidores, muy Fue cuando económicos. entró Toyota a Estados Unidos y, y en los Honda, ochentas fue cuando tuvimos diseños horribles de los carros americanos. Digo, si ves el Mustang, el diseño es horrible. Yo creo que es el peor Mustang que han fabricado, es horrible. sí, no, no está chilo. No, no está chilo. No, Y también es un cuadradito todo feo, pero, ajá. quiero comentarles también a las personas que pues no puedo leer los comentarios porque pues espero que comprendan que no puedo leer, no puedo leer por la túnica, pero aquí Pero Israel es el que me va a guiar. trae bastante misterio y yo te leo los comentarios, ¿eh? Sí, de Pero hecho aquí sí, me estoy moviendo los audífonos. que sí, bueno, si decimos crisis como en 1970, bueno, quizás el caso de Francia en este momento, ¿no? Porque hay una escasez de gasolina, pero eso es ahora sí que son, ¿cómo se llaman? Huelgas de los sindicatos de las principales petroleras en ese país. Y no están Lo que refinando pasa es que petróleo. tú no puedes tomar como base para tu análisis o para tu predicción económica una situación que pasó hace décadas y que fueron por cuestiones muy específicas, que sí es cierto. La OPEP volvió a restringir la producción de petróleo, sí es cierto. Rusia con Arabia Sí. Saudita lo volvieron a hacer, sí es cierto. Le dieron la espalda Pero a Biden, que Biden les pidió que pospusieran esos recortes a que pasaran las elecciones en Estados Unidos, que ya son en noviembre, ¿no? de todos modos, esa reelección de Biden está perdida desde el primer año de gobierno, Sí, ¿eh? O sí, sea, sí, y sí, sí, sí. esas son nomás patadas de ahogado que quería dar. Eso, todo el mundo desde el primer año sabíamos que Biden no se iba a reelegir. Me atrevo a decir que los republicanos van a ganar ambas cámaras, ¿eh? Me atrevo a decir. Está difícil lo que está pasando allá. Pero entonces, Sí, sí, está muy se, complejo. Ujú. se vuelve muy fácil decir, es que va a ser como los 70s, va a ser como los 80s, o va a ser como el del 2008. No, porque son cuestiones muy específicas que pasaron en esos años. Actualmente podemos tener ciertas similitudes como Sí. guerras y la OPEP. Claro que sí, se pueden, pero no repercuten de la misma manera que lo hacían antes. Esa PEP es como el No, cáncer o el SIDA. Pasan los años y sigue siendo el mismo problema, ¿no? pues mira, sí, o sea, la OPEP es un cártel y precisamente lo curioso es que los Estados Unidos precisamente querían demandar a la OPEP con una acta anticártel, los muy hipócritas, los muy hipócritas, y dijeron, Sí, 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 sí. pues, Oye, y esa la OPEP, manipulación está chila cuando la hago yo. Si la hacen ustedes, no sí, o les sea, queda. manipulaciones, ustedes no pueden manipular el mercado, a menos que sean Yo hombres de la soy el libertad, mercado. ahí sí. Sí, sí, sí. El problema es que al día de hoy son diferentes problemitas en el mundo que se van haciendo no grande. Bueno, Ujú. vamos a sintetizar más o menos los conflictos factores que tenemos en este momento. La guerra de Bien, Rusia-Ucrania, el invierno de Europa y la crisis de suministro que que ya están batallando. China, el problema que tiene con las inmobiliarias, porque ese problema no se ha ido, o sea, y son demasiado buenos encubriendo lo que pasa en su país, que eso ha pues es generado China. corralitos y es otro tema, ¿no? ¿Qué otro factor tenemos? Lo que sea que esté pasando en Japón, que es demasiado complejo, la Sí, inflación en Estados Unidos, y lo de la OPEP ya lo mencioné, creo que no lo he mencionado. no. Ok, La lo que cuestión está haciendo la energética en OPEP, general. ajá, o sea, crisis energética en general. Ahí ya son ahora sí Así. que 6 diferentes temas bastante complejos en países bastante relevantes de peso económico, que, o sea, sí va a haber una crisis porque son demasiadas cosas ya las que están pasando. Hay que entender una cosa,
Y es que sí, sí Ajá, puede haber una crisis, pero no va a golpear de la misma manera para Europa que para México, que para los Estados Unidos. Eso también hay que dejarlo muy en claro. claro. ¿Se viene una recesión mundial? Lo más seguro es que sí, pero no es lo mismo una, una recesión superficial, por así decirlo, que Ajá, una suave. recesión profunda. No es Sí, lo sí. mismo. Como un Hace crash unos y meses, una depresión, ¿no? sí, o sea, no es lo mismo. Por ejemplo, hace un par de meses se hablaba de que Estados Unidos estaba en recesión técnica y todo el mundo decía Sí. recesión técnica y recesión técnica, pero el PIB de Estados Unidos se había bajado 0.01 y 0.03. Y los Sí, datos es del una, empleo seguían fuertes. Ujú. sí, y estrictamente sí era una recesión, Sí, pero no es lo mismo tener una recesión del 0.03 a una del 4, del 5, del 6%. Ahí sí estamos hablando de una cosa muy grave. sí. Hay que entender que recesión es una Ujú. palabra que engloba muchas cosas, que sí, se detiene, tiene la constante de que se detuvo el crecimiento económico, pero no es lo mismo un ligero estancamiento que se puede recuperar al poco tiempo a definitivamente una depresión fuertísima que te tumbó todo el consumo y que te empezó una crisis deflacionaria en la cual los precios empiezan a bajar. Y tú dirás, oye, qué bueno. Sí, qué bueno. El problema es que los precios bajan tan rápido que los productos y servicios también bajaron bruscamente y ya no recuperan el costo de producción y empieza a haber despidos de personas. De Sí. hecho, Pérdidas de esto se le empleos. conoce como deflación y la deflación es algo más grave todavía. Es Es un peor que la problema, inflación. Ajá. exactamente, es un problema muy difícil, muy grave, que esa sí te puede arruinar una economía por completo. Japón. Pero que la gente también no se asuste con, es que viene la recesión mundial. Sí, que Yo bueno, soy sí, lo bastante más seguro, sí, optimista para la región, ¿eh? En cuanto a ese escenario. definitivamente, México se ha mantenido fuerte, México va a seguir fuerte por su posición, por sus tratados de libre comercio, Sí, a porque la región le los va a ir países, bien. O sea, a Brasil también le va a ir sí, bien. De Colombia no puedo decir sí, lo mismo por, ahora sí que, factores internos. A y hablando Perú estrictamente, tampoco puedo decir lo mismo. mira, y hablando de factores locales 100%, pues tenemos a los Ajá. paisanos que están enviando remesas récord, que Sí, tú dirás, nivel bueno, récord. qué bueno, pero a la vez qué malo que se fue tanta gente para allá, y no Sí. entiendo, no me queda claro por qué las administraciones federales se van a Lo glorian de presumen eso como como, si, sí, o sea, lo presumen como si fuera un Presumen logro un de logro ellos. de que tenemos tantos pobres que se fueron allá, pero nos envían dinero. Eran pobres aquí en México, Exactamente, pero ahora nos mantienen. exactamente. Es Pero una bueno, eso vergüenza que también presuman ayuda, eso. Ujú. todos esos dólares que están aquí en México también ayudan a mantener estable el tipo de cambio, porque Sí. no hay una escasez de dólares. Como Y no hay hay una una, escasez, hay una demanda constante de cambiar tus dólares por pesos forzosamente para gastarlos en el así es. país. Entonces todo eso abona a que el peso mexicano se mantenga fuerte en comparación de otras monedas, por eso le llama el superpeso. Y algo que también noto mucho Ujú. en las redes sociales sobre todo es, ok, veo que sí se le llama superpeso, qué bueno, pero entonces ¿por qué el kilo de tortilla está en casi 30 pesos? Ah, Porque no es no lo es lo mismo, mismo no es tipo lo de mismo cambio. Ajá. que inflación. Que Ahí tú lo inflación. dijiste bien. Sí. O sea, no es lo mismo tener una moneda fuerte a tener un problema de inflación como la mayoría de los países del mundo lo están sufriendo. Esos son, mira, dos temas separados y hay que Separados. dejarlo claro. Sí, yo entiendo bastante bien la confusión porque la inflación se asociaba mucho al tipo de cambio, ¿no? De que, ay, el maíz está en dólares, la gasolina está en dólares, se fue y ya por eso subió. Pero aunque han estado relacionados esos temas, son bastante, pues están bastante separados. El peso está estable, pero también tenemos una inflación del 9% en México y es bastante grave, sobre todo para las clases bajas. Hay que entender que México, durante su historia moderna, ha tenido varios tipos de cambio. Sí. Ha ido desde un cambio fijo, a flotación sucia, libre flotación, y las Después le personas que nos... quitamos ceros a la moneda. Fíjate, qué bueno que lo dices. Y aquí me voy a meter en algo polémico. A ver. Quitarle 3 pesos al peso
tres ceros al peso, perdón, quitarle tres ceros al peso, no fue una devaluación como tal, no lo fue. Ujú. Ching, ya siento que me van a aventar piedras. Porque eso está muy metido en la cabeza del mexicano, ¿no? Sí, Ojo, sí hubo una devaluación de la moneda, pero no fue por los nuevos pesos. Hay que dejarlo bien en claro. Estas son dos cosas también que van separadas. ajá, La cuestión de eliminarle los tres ceros al peso fue por la convertibilidad por el TLCCAN, por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Antes, las mercancías se vendían en cientos de miles de pesos o en millones de pesos. sí, Un refrigerador te podía costar 1 millón de pesos, una sala te costaba 3 millones de pesos. Cuando se firma el Tratado de Libre Comercio, de Libre Comercio de América del Norte, Estados Unidos y Canadá dicen, oye, pues si nosotros vamos a estar hablando de cientos de miles, tú ya vas a estar hablando de miles de millones, va a haber muchos ceros ujú. de diferencia, una discrepancia muy fuerte, pues entonces quítale tres ceros para poder Sí que, ajustar un poco las contabilidades. Y sí, por eso se hizo. es algo incluso psicológico, ¿no? Pero sí, o sea, tienes Sí, o sea, razón ujú, de sí, o esos sea, años del 94. fue simplemente para dar una mayor practicidad a las cuestiones contables por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, por el TLCCAN. Pero Así es. sí hubo una devaluación de la moneda, sí, sí la hubo, pero otra vez, no fueron por los nuevos pesos. Sí, se suele Y simplificar con que la devaluación fueron les quitamos los ceros y ya está, pero no, es mucho más no, complejo que eso. fueron dos cosas separadas. Y las personas que nos estarán viendo dirán, oye, pero Ajá. ¿por qué el Economicón dijo tipo de cambio fijo, flotación o flotación sucia? Los que están viendo el en vivo desde que inició, se habrán dado cuenta de lo que hablé de la depreciación, que la entidad monetaria pues es la que rige las devaluaciones, por ejemplo, y que la depreciación es porque en el mercado en el mercado de las monedas, mercado de divisas, eh, estas supuestamente están también por la oferta y la demanda, pero hay ocasiones en las cuales un banco central puede también meter su cuchara para darle mayor valor a su moneda con respecto a otra. Por ejemplo, en en un tipo de cambio libre, la entidad monetaria no se mete para nada. No. Esto es que los grandes capitales cambien libremente las monedas y ya si se deprecia una, pues ni modo. Pero hay algunos casos, como lo que pasó con Argentina en el 2001, bueno, 2002, ¿no? 91, fue en el 91 comienzo y acabó en 2001, que Ah, dejaron ok. un tipo de cambio fijo de que un dólar era lo mismo un peso argentino. Y la gente dirá, pero Mm, ¿cómo lo hacen? Eso se le llama tipo de cambio fijo. Aquí la entidad monetaria, el Banco Central, cuando ve ajá. que esta moneda empieza a elevarse porque la están cambiando, el Banco Central comienza a comprar su propia moneda para Ujú. subirla. Y si ve que esta empieza a subir más, empieza a venderla mejor para volverla a mantener. Es el Banco Central el que está moviendo las monedas para que mantengan esa relación juntitas. Sí, Pero que aquí hay eso una tiene un problema. Lo intervención. puedes hacer hasta que te acaban las reservas en dólares. Eso fue lo que le pasó a la Argentina. Sí. Las exportaciones se volvieron muy baratas, las exportaciones se volvieron baratas y las importaciones eh, también se volvieron caras, pero también por mantener ese tipo de cambio fijo de uno a uno, las exportaciones se volvieron baratas y comenzaron a importar y gastaban todas sus reservas en dólares hasta que se las agotaron. Claro. Y pasó lo que pasó. Económico, económico, para ir cerrando un poquito, no sé si te gustaría, no sé, con qué cerrar o qué te gustaría añadir o tocar algo. Claro que sí. Queridos espectadores, la economía, y hay que dejarlo bien claro, ¿no? La Ok. economía tiene muchas cuestiones psicológicas. Por más que les digan que la crisis viene, posiblemente va a venir un estancamiento económico. Pero de nuevo, no es lo mismo tener un estancamiento ligero a un estancamiento Ujú. muy grave y severo. El PIB no lo es todo.
el PIB es algo defectuoso incluso. No lo tomen en serio. En algunas cosas sirve como un parámetro, es verdad. Pero el mismo creador de este sistema reconoció que lo que tenemos actualmente como PIB no lo tenía él pensado así. De hecho, se arrepintió. Y que Moody's, esta noticia de Moody's fue más escandalosa y se puede volver una profecía autocumplida por las Sí, cuestiones claro que sí. psicológicas que hay. Muy bien. Pues, Económico, como siempre, un gustazo tenerte aquí en Derecha Mexicana. Aquí, Muchísimas gracias. aquí le tocó recibirte a tu servidor Israel Rodríguez de Derecha Mexicana. Y pues encantado, ahí vamos a estar atentos en los comentarios, vamos a estar subiendo algunos reels porque siempre hay partes que me encanta rescatar de este tipo de conversaciones. Y sí, yo creo que no hay que estar en ninguno de los dos polos, ¿no? De que va a ser la peor crisis desde los 70s, no va a pasar nada. Yo creo que hay que tener cierta cautela y lo más probable es que sí haya una recesión, pero no podemos Sí, saber la intensidad en este momento. aquí hay que tener en claro que no podemos predecir el futuro porque las cosas pueden cambiar en cualquier segundo. De un segundo a otro las cosas pueden cambiar y las predicciones económicas se pueden ir al caño de un momento a Claro. otro. Simplemente es estar viendo las cosas al día, simplemente al día, sin ver al pasado para ver tanto que pasó y que vuelva a pasar, y sin futurear por cuestiones que todavía a lo mejor ni pasan o que están pasando y pueden cambiar en un segundo. Es Oye, ver el día a día. mm, ahora que dijiste, no hay que futurear, ¿no? Yo de que, y si empieza la guerra en Taiwán, pero bueno, no hay que, no hay que Ah, subirnos a ese tren, en estos momentos, grabado este en vivo, no hay una guerra en Taiwán. no hay, hoy no. Hasta que Y, la haya, hablamos. Todavía no. uy, ni modo, aquí te va a tener que tener si empieza esa guerra en Claro Taiwán, que ¿eh? sí. Muchas gracias a ti, Israel, otra vez por invitarme. Gracias a Derecha Mexicana por la invitación también. Y ya saben, Oye, aquí estoy cuando gusten. hay un último comentario, no sé si lo quieras Díganme. contestar. Dice, Ajá. ¿qué opinan del comunismo? Yo creo que no funciona. Y, y ahora sí que es un cuento de niños, pero no sé si quieres añadir algo. Ay, caramba. El comunismo no Ah, funciona. el comunismo no ha funcionado históricamente, No, pero tampoco se casen con ninguna doctrina económica. Los extremos son malos. El liberalismo no funciona. El comunismo o una economía planificada tampoco funciona. no. Depende de la situación de cada país lo que tiene que hacer. Esto me gusta verlo y lo dije en el en vivo pasado, es una cuestión como si fuera algo médico. Tú puedes tener dos Claro, pacientes con la misma enfermedad, con los mismos sí, padecimientos, claro. pero no van a llevar el mismo tratamiento médico. Lo No mismo es con los necesariamente. países. Exactamente. ¿Por qué? Porque son ideologías diferentes, son culturas distintas, son Claro que sí. cuestiones históricas diferentes. Pero Saludos, no amigos se casen, conservadores. no se casen con las doctrinas económicas. Es importante conocerlas a todas. Sí, sí es importante conocerlas a todas. Claro que sí. Conozcan el liberalismo, conozcan a los fisiócratas que decían que el valor estaba en la tierra, conozcan el comunismo, sí, sí es importante también conocerlo porque fue algo que marcó época en su momento, Sí, claro. porque incluso, dime. Sí, o sea, así, ciertamente nunca existe un modelo que funcione, pero pues ahora sí que como cultura general hay que saberlo. Y memes conservadores dicen, Latinoamérica es alérgica al emprendedurismo. Oye, hay que tener un live contigo. Hace rato que me lo tienes prometido, memes conservadores. Pero ahora sí, económico. Un gusto a memes conservadores, no tengo el gusto de conocerlo, pero un saludo. Ok. Este, pues mira, estaría interesante también, por ejemplo, hablar de las cuestiones históricas de cómo se dieron ¿por qué Estados Unidos y México, a pesar de estar Ujú. pegaditos, son tan diferentes? Claro.
Eso estaría Bueno, hay también razones interesante. históricas muy complejas, ¿no? Pero, Así es. o sea, eso sería un live completo. Sí, 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 o sea, por eso te digo, más adelante estaría padre también tocar ese tema. Genial, encantado, encantado. Este es tu espacio, siempre eres bienvenido y espero que también nos invites en TikTok, estaría genial. Ahí tienes una base de seguidores bastante fuerte y estaría curado tener el en vivo ahí en TikTok. Claro que sí, de hecho les debo un en vivo ahí en TikTok, ¿eh? Ahí se los debo también. Ah, muy bien. Ahora sí de que no puedo darte ideas, pero sí nos puedes invitar, encantados. En fin, Claro que sí. ¿deseas añadir algo más? Simplemente muchas gracias por estar en el en vivo, muchas gracias por sus comentarios, por la invitación. Y aquí estamos a la orden. Excelente, que tengan bonita noche a todos los que se conectaron el día de hoy. Quedamos atentos a sus comentarios y vamos a estar resubiendo ya sean partes de shorts o TikToks, porque siempre hay partes puntuales que son muy rescatables. Muchas gracias a todos y buenas noches. Adiós. Linda noche a todos. Muchas gracias. Gracias.